de Ciudad U y volvemos a hablar un poquito de inteligencia artificial, pero en este caso vamos a meternos en la inteligencia artificial y la educación. ¿Y qué relación también tiene con lo que es ciencia de datos? Invitamos a Karina Alem, que es científica de datos, ¿así es, Karina? Sí. Bienvenida. Gracias. ¿Cómo estás? ¿Qué significa ser científica de datos? Bueno, la verdad que tiene que ver con el uso de múltiples disciplinas como estadística, como programación, para ayudar a organizaciones a tomar mejores decisiones, basadas en datos, digamos. ¿Y cómo la charla que vos vas a presentar este jueves en el WITS, que es un evento de ciencia de datos, tiene que ver con la revolución de la educación? Y ahí pusiste inteligencia artificial, datos, educación. ¿Vos lo ves factible en Córdoba y en Argentina que esta revolución llegue? ¿Y de qué se trata? Por supuesto que sí, lo veo factible. De hecho, se está haciendo cosas en educación y en inteligencia artificial. Por ejemplo, tenemos el caso de Siglo XXI. Siglo XXI hoy es una de las universidades privadas con mayor graduados, porcentaje de graduados, y eso mucho es el tema que han implementado de toma de decisiones con datos. Y con respecto a la educación, hablamos ahí de nivel universitario, pero hablamos también de nivel primario, nivel secundario. Allí se puede empezar a enseñar ciencia de datos o inteligencia artificial, algo relacionado a eso. Sí, por supuesto que sí. La tecnología justamente lo que permite es empezar a incorporarla, ¿no? Podemos rechazarla, podemos incorporarla. Si la decidimos incorporar, podemos darlo en aulas, podemos usar distintas herramientas de lo que hoy se conoce como EdTech, que es este vínculo de la educación y la tecnología, donde permite esa fusión y desde herramientas o incluso cursos que hoy se están dando en la Escuela de Datos Vivos, donde prácticamente es todo con inteligencia artificial. Hay profesores, hay lugares de dudas, pero están dictando clases con inteligencia artificial. ¿Qué relación o cuál es el vínculo que tiene hoy la educación con la inteligencia artificial? Si se puede aprender, si se puede enseñar, si se puede utilizar continuamente adentro de las aulas. Viste que muchas veces estaba celular adentro de las aulas, no directamente, pero hoy están todos estos proyectos, están usándose como vos decís, pero ¿qué vínculo existe entre ellos? Hay un vínculo enorme, porque hay una capacidad de poder aprender incluso mejor. Recién veíamos lo de los anteojos, ¿no? Imagínense dar una clase de historia con esto, si adoptamos. Por supuesto que falta un tiempo hasta que se vuelva accesible, pero pensando en el momento que llegue algo similar a las aulas, tranquilamente se podría dar, pensemos, algo difícil, que hoy es difícil, pensar en una operación, pero no en una operación en vivo, digamos, ¿no? Sino simulada, por ejemplo. Entonces permite... En la salud, ¿no? En Una la cirugía, salud, por ejemplo, una cirugía simulada. Entonces permite aprender sin necesidad de un riesgo, pero aprender haciendo. Si nosotros nos basamos solamente en libros sin hacer, es muy difícil aprender. Y la ciencia de datos tiene que ver, por ejemplo, que voy acumulando todos los datos aprendidos como si los pusiera en una carpeta todos juntos. ¿Eso sería la ciencia de datos, pero con volúmenes más grandes? La ciencia de datos tiene que ver con tener muchos datos, sí, pero tiene que ver mucho también con organizarlos, con empezar a leerlos, ¿no? Nosotros en ciencia de datos, particularmente lo que va a la charla, es cómo ayudamos a instituciones educativas a tomar los datos, porque hubo una revolución en la pandemia. Empezamos a hablar de un formato prácticamente presencial a la necesidad de buscar herramientas que nos permitan acercarnos a los alumnos a distancia. En eso se empezaron a generar datos. Todos conocemos plataformas como Zoom, como Slack. Sí. Se empezaron a usar plataformas con contenido académico para que los alumnos pudieran acceder, pudieran leer, ver videos y aprender. No necesariamente en presencial o con una charla en Zoom, sino que en sus casas, en sus momentos, no necesariamente online el profesor y el alumno. En este tipo de aplicaciones es donde podemos aprovechar esos datos para incluso empezar a ver quién se conecta, quién no se conecta. Empezar a medir cosas. Ahí es donde surge la necesidad. Ese es el dato básico que en la pandemia un poco se hizo, pero se puede aprovechar con datos más, por ejemplo, quién entendió, quién no entendió. Exacto.
a quien a lo mejor necesita un refuerzo sobre la materia, ¿podría Eso trabajarse sobre eso? justamente eso es lo que abre discusiones más profundas. ¿Se conectó o no se conectó? ¿Pero cuándo se conectó? ¿Cuánto tiempo? ¿Entendió o no entendió? ¿Cómo podemos medir que se entendió? En esto es encontrar claves, mediciones, empezar a explorar qué datos tenemos, cuáles quizás faltan, quizás no podemos llegar, podemos hacer un plan de llegar a medir si un alumno va a aprobar o no, y me faltan datos. Bueno, primero mucho es la adopción de estos datos. Te pregunto, Karina, porque a lo mejor nosotros, bueno, ya nos cuesta entender algunas cosas, pero pienso en los jóvenes, en quienes están decidiendo qué estudiar hoy o que están en primaria y secundaria y entienden un poquito más. ¿Hay interés sobre la ciencia de datos? ¿Hay interés en estudiar sobre esto? Sí, hoy en día hay algunas universidades, acá en Córdoba siglo XXI, pero a nivel nacional, por ejemplo en San Luis, donde hay una licenciatura específicamente en ciencia de datos. Entonces ya hay espacios que han abierto la posibilidad de estudiarlo. La charla que vas a dar es en el evento WITS, que es este jueves y este viernes, y allí va a haber también no solamente de educación, sino se van a hablar otras temáticas. Sí, la idea es poder dar a conocer qué es lo que se está haciendo en ciencia de datos en las distintas mercados o organizaciones y cómo esto impacta. Son un montón de mujeres que la verdad que vale la pena escucharlas. Hay charlas, hay workshops, hay pequeños cursitos, así que hay para todos los gustos. Si yo no sé nada absolutamente de ciencia de datos, ¿puedo entrar al evento, puedo aprender algo, puedo llevarme una herramienta posible para algún trabajo? Por supuesto que sí. La verdad que yo empecé en el 2019 en una charla de Women in Data Science organizada por Mujeres en Tecnología y ahora hace un montón de ciencia de datos, así que sí. ¿Y estás trabajando con eso? Estoy trabajando con eso, sí. Bueno, Karina, te agradecemos. Seguramente vamos a tener que volver a hablar de este tema que es un lindo mundo. Gracias por estar en Ciudad U. Muchas gracias. Bueno, están invitados jueves y viernes a la charla acerca de ciencias de datos de mujeres en tecnología. Es WITS 2023. Bueno, nosotros nos quedamos con Random TV y ya venimos con más.